Este gran operativo nacional. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. De esta gran estrategia y este gran operativo para achatar, aplanar la famosa curva, ¿no? Y son medidas que se van tomando prácticamente en el día a día, como lo ha ido explicando el presidente y usted mismo en estas conferencias de prensa. Esto es una... hay que tener mucha muñeca, mucha cintura y mucha agilidad para poder ir asumiendo la situación día a día. ¿Qué nos puede decir hoy mismo con estos 1.595 infectados y 61 fallecidos? ¿Nos va bien? ¿Nos va mal? ¿Nos va mejor de lo que esperábamos? ¿Nos va como lo esperábamos? ¿Qué nos puede contar? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches y gracias. Gracias a usted por estar con por la entrevista. No quiero ser triunfalista, pero tampoco puedo negar que las medidas que se tomaron en el Perú en su momento, 10 días después que apareciera el primer caso y todas al mismo tiempo, algo que no ha sucedido en nuestro barrio grande, que es América, ha tenido efecto, ¿no? Normalmente los casos en lugares donde no se hace nada se duplican pasando 2 días. 1, 2, 4, 8, 16, 32 y sucesivamente, ¿no? Avanza muy rápidamente. Cada 2 días. Hoy día lunes, un caso, miércoles, 2 casos. Ya para el fin de semana ya uno está desbordado. Así es. El martillazo, como lo ha denominado el presidente, martillazo, sí, que hemos dado todo el pueblo peruano, ha servido para que en vez de cada 2 días, esto se duplique cada 5 días, ¿no? Entonces, si el lunes tenemos un caso, el sábado tenemos 2 casos. Ahí tenemos este cuadro que se ha estado compartiendo, ¿no? Efectivamente. A ver si lo explica a la población. En la primera curva, esta grande, que es como una montaña, digamos. Lo que usted acaba de describir. Claro, cada 2 días rapidísimo. Los casos se disparan rápido y tenemos un gran volumen de pacientes llegando a nuestros servicios de salud, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos solo 100 camas, ¿no? Esa ola nos desborda. Es como un tsunami. Es lo que hubiera ocurrido si no se hubiera dado este martillazo del que estamos hablando. Efectivamente. La línea azul. Entonces, ahí sí se duplica cada 5 días. Cada 5 días. Entonces ya no es una montaña, digamos, ¿no? Estamos en una colinita. Es una colina, ¿no? Pero igual, es una colina que se duplica cada 5 días, pero igual, al mismo tiempo, en vez de tener 100 camas, como empezamos el problema, lo hemos levantado a casi cerca de 500 camas. Exacto. ¿Cierto? Estamos en proceso de alcanzar 500 camas. Entonces, van bajando el número de casos y va aumentando el número de camas. Teóricamente deberíamos tener más camas que casos, pero no. Y ahí está esa franja negra. Ya. Esa franja negra significa que vamos a tener más casos que camas. Y no queremos que suceda eso. ¿Y cuál es la diferencia con la línea verde en este caso? Esa, como vamos a tener... Que es una colinita que se achata un poco más. Digamos, como vamos a tener más casos que camas, ¿qué va a pasar si tú estás con COVID? Vas a estar esperando una cama, en la cola, esperando una cama y probablemente te empeores en la cola. Y no, es lo que estamos viendo en Guayaquil, por ejemplo. Entonces, para poder aplanar más la colina, menos casos y que alcancen las camas, es que el gobierno ha tomado la decisión de ajustar un poco más las medidas de control social. Eso es algo que la población tiene que entender, pues, ¿no? O sea, el sentido de medidas como esta es muy racional, es muy estratégico. No estamos hablando, a ver, de qué pasa. Hay de todas maneras un elemento de incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe cómo se va a ir moviendo el virus, pero efectivamente las medidas que toma cada país hacen la diferencia con respecto al comportamiento del coronavirus en el territorio nacional, ¿no? Totalmente. La historia de países como Corea del Sur, Singapur, que tienen no colinas, sino bien bajas, son totalmente distintas a España e Italia, que son estas enormes montañas Everest, de gente que destruyen sistemas de salud como
el de Italia. O el de España. Que era pues un sistema de salud reconocido, básicamente, Uno el estado de bienestar. Entre los mejores sistemas de salud. Y ahora, como vemos, miles de españoles y italianos muriendo en los servicios y sin llegar a ellos. Nuestros hermanos de Ecuador la están pasando muy mal, justamente por haber tomado medidas tarde, ¿no? O no ha habido un acatamiento como en el Perú, ¿no? En el Perú sí hemos logrado, como yo lo vengo diciendo, un primer tiempo. El primer tiempo del partido hemos avanzado, falta un segundo tiempo. Este segundo tiempo se prolonga hasta el 12 de abril. En ese segundo tiempo hemos ajustado un poquito más la marca y esperamos que la población nos acompañe para que el suplementario, porque el partido no va a acabar, evidentemente. No va a acabar, va a haber un suplementario, penales, ¿no? Va a haber una serie de eventos en el futuro. Ahora, ministro, usted evidentemente le ha tocado asumir el cargo y están con esta, digamos, agilidad, capacidad de respuesta, ¿no? Y yo creo que la población en su mayoría lo está entendiendo y está respondiendo precisamente a ello, a pesar de los que ya sabemos pues que se resisten a acatar las medidas. Pero le ha tocado de todas maneras subirse a este caballo en una situación compleja por el lado del diagnóstico. Usted se refiere a casos efectivamente como el de Corea del Sur, Singapur, veía ahora mismo Chile, ¿no? Y la capacidad de diagnosticar ha sido muy intensiva. La nuestra no lo ha sido tanto, usted también lo ha declarado en estos días, la demanda por las pruebas moleculares y demás, pero ¿qué nos puede decir para este segundo tiempo de nuestra capacidad de diagnóstico? Porque uno, sin ser especialista, pero leyendo todos los días de esta materia, te vas dando cuenta que, claro, la estrategia que ha comenzado por donde hemos comenzado y como usted la ha descrito, tiene que entrar también a un tema de focalización, probablemente, de afinamiento, y eso pasa por una política de diagnóstico más agresiva. Claro que sí. El presidente ya lo ha dicho. Nosotros, para poder contener la epidemia, tenemos que ser más precisos en nuestro diagnóstico. ¿Dónde está el virus? O sea, no es suficiente saber si está en San Juan de Miraflores. Nosotros necesitamos saber en qué barrio de San Juan de Miraflores se encuentra, por dónde está caminando. No es suficiente tan grueso. Entonces, para poder saber dónde está y atrapar al virus en ese grupo poblacional, necesitamos diagnosticar, hacer test. Y para eso tenemos las pruebas moleculares, tenemos las pruebas serológicas como complemento. Cuéntenos, a ver, porque lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Por parte de especialistas, pero ¿cómo se complementa una con la otra? Sabemos que la molecular es una prueba más delicada, más invasiva, más compleja, ¿no? Y que la prueba rápida sirve sobre todo como complemento frente a los que ya se les ha aplicado la molecular. ¿Cómo es esa danza? La molecular lo que diagnostica es la presencia del virus. Uno captura el virus, lo pone en una máquina y la máquina mira al virus, para ponerlo en sencillo para todos los que nos están viendo. La molecular, la serológica, no mira al virus, mira la reacción del cuerpo al virus. Entonces lo que necesita es sacar sangre y nosotros producimos anticuerpos. Entra un agente externo al cuerpo y nosotros nos defendemos. Pasa como 5 o 6 días hasta que producimos el anticuerpo. Entonces son dos pruebas distintas. Para la molecular, para que yo saque un virus, tengo que poner un hisopo en tu nariz profundo. Porque cuanto más profundo entro, más posibilidades de capturar al virus. Si lo saco aquí en la parte externa, no va a funcionar. Luego tengo que transportar la muestra hasta el laboratorio y en el laboratorio procesarla con unas máquinas complejas. ¿Quién se hace la molecular y quién se hace la serológica o la rápida? La molecular se hace cualquier persona que, por ejemplo, tuviese un contacto y empieza a tener... podría no tener síntomas inclusive, y la molecular puede diagnosticar asintomáticos, ¿no? La serológica no necesariamente, ¿no? La serológica necesita un tiempo para desarrollar la prueba. ¿Por qué son complementarias? Y ahí viene el truco, ¿no? Sí. Si uno
si tú vienes a mi consultorio, en tiempos de paz, tú tranquilo vas al laboratorio, te sacas la muestra y bien tomada, bien procesada, sale el diagnóstico bien hecho. Pero estamos en tiempo de guerra, tenemos que tomar miles de muestras diarias. Eso solamente lo podemos hacer si tenemos miles de máquinas, miles de personas tomando las muestras adecuadamente y cada muestra cuesta una cantidad de dinero. Esa capacidad para procesar miles de muestras, 8.000, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 80.000, en España se toman casi 20.000 diarias, en Corea del Sur se tomaban 80.000 diarias. En el Perú procesábamos, cuando empezamos esta epidemia, 500 diarias. Tenemos esa capacidad. Sí. Hemos alcanzado 2.500 diarias. Eventualmente, ¿Cuál es su objetivo? 5.000 diarias, ¿no? Pero como no vamos a ser capaces de pasar ese nivel, las complementamos con muestras serológicas. ¿Qué nos dice la muestra serológica? Yo agarro 100 personas en un barrio y les hago la prueba. Un barrio, por supuesto, que hay donde ya, claro, donde entonces, ya esté ubicado el virus. Les hago la prueba en varios puntos, y ¡pac!, uno me sale positivo. ¡Tac!, me sale otro positivo. Sabiendo que van a haber varios negativos. ¿Qué me dice esa prueba? Que el virus está presente en esa cuadra. Entonces yo tengo que bloquear esa cuadra. Ok, o sea, las rápidas sí me van a servir para poder afinar la estrategia en términos de cuarentenas, digamos, claro, ya más entonces ahí específicas. yo tomo mis pruebas moleculares, que son tan pocas, que son tan caras, y el virus está aquí. Vamos a hacer la prueba en los individuos sintomáticos o no sintomáticos, para ser más precisos y bloquearlos. Eso es muy importante en el futuro económico y social, claro, de nuestra patria. Lógico. Porque no podemos vivir encerrados todo el tiempo. En algún momento vamos a empezar a salir a nuestras actividades cotidianas, a nuestras actividades regulares, y lo que tenemos que cerrar es aquellos lugares donde está el virus, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Cuénteme, digamos, en esta estrategia de diagnóstico que se va a tener que desarrollar, como usted además la está describiendo. Usted habló, por ejemplo, de estas máquinas GeneXpert, sí, que se utilizaban para combatir, entiendo, la tuberculosis. Para diagnosticar. Para diagnosticar, ¿no? Y que han sido, parece, muy confiables, ¿no? Y que se ha desarrollado un software para que en estas mismas máquinas puedas tú también encontrar el coronavirus. Y ayer conversábamos con Fabiola León Velarde de Concitec y también nos describía toda una serie de esfuerzos, porque claro, esto es mundial, ¿no? Y ante usted como llamaba el mercado salvaje de las moleculares, ¿no? Claro. Ahora pues evidentemente están saliendo otras opciones. Ya, por ejemplo, está funcionando lo del GeneXpert acá. En el Perú tenemos 43 máquinas de GeneXpert distribuidas en 13 regiones. Y ya estamos comprando las pruebas moleculares para el coronavirus con la máquina GeneXpert. O sea, tenemos las pruebas moleculares regulares, ¿no?, con termociclador del Instituto Nacional de Salud y 7 laboratorios adicionales a nivel regional. Tenemos las PCR GeneXpert en 43 laboratorios en 13 regiones. Y tenemos la prueba serológica, 1.400.000 pruebas rápidas para todo el país. Que ya además llegó un primer lote de 150.000, llegó un segundo lote de 180.000, están distribuidas ya en todas las regiones del Perú, y en todos los hospitales. ¿Y las moleculares cuántas son al final? Usted habló de 80.000 en un momento, pero van a ir llegando, ¿no? Claro, tuvimos van llegando, ¿no? Teníamos en stock 5.000, que ya no son 5.000 porque el laboratorio funciona 24/7. Tenemos una donación de 1.500 de un laboratorio importante, tenemos una compra por OPS de 20.000, tenemos otra donación de 20.000 de otro donante, de un donante chino, y tenemos una compra en curso de 350.000, de los cuales 54.000 ya están entregándose en el mes de abril, y los otros son procesos en compra. Para terminar este tema del diagnóstico, ¿cómo es la relación con el sector privado? Ahora hemos visto una donación de un laboratorio de Caraballo, pero yo veía, por ejemplo, casos en Colombia donde Abbott le decía al presidente de Colombia hace pocos días: mira, te estábamos dando 700.000, ahora te vamos a dar 1.049.000, 1.050.000 para abril.
¿Cómo es nuestro relacionamiento con los laboratorios? No, nuestro relacionamiento es muy fluido. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros tenemos que evaluar qué tecnologías incorporamos a nuestro arsenal, ¿no? Primero tenemos que saber qué producto tienen, si se adecua a nuestra tecnología ya existente. Por ejemplo, GenExpert fue así. Claro, porque No hay ya lo tenías que era comprar, ¿no? comprar el kit y se acabó, ¿no es cierto? En el caso de Abbott se ha hecho un estudio para ver si se adecua. Roche había otro también, ¿no? Roche es la misma molecular que tenemos al inicio, pero con otra máquina, la estamos incorporando. En el caso de Abbott, la evidencia no es tan sólida, pero confiamos por la reputación del laboratorio y por lo que otros países ya han empezado a utilizarla, estamos tomando el riesgo de que vamos a incorporar esa tecnología. Lo mismo pasa con medicamentos. Nosotros como país hemos incorporado el uso de la hidroxicloroquina y ya tenemos la norma aprobada. ¿Ese es el de la malaria? Ese es el de la malaria, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos hasta ahora de la reacción? Que ayuda a reducir en casos moderados, que no se agraven. ¿Ya? No necesariamente es una cura, pero reduce la inflamación que produce. Te ayuda a pasar el trance. Y nosotros lo hemos incorporado en nuestra farmacopea, aunque la evidencia es muy pequeña. Claro. ¿No? Estamos tomando riesgos altos porque no conocemos este virus, lo conocemos 90 días recién, es poquísimo tiempo, es poco lo que sabemos, pero creo que en este momento los riesgos que produce a la sociedad y a la salud del pueblo peruano lo ameritan. ¿Qué piensa usted de tratamientos como el de, también en desarrollo, como el tema del plasma, de la sangre de recuperados? Se está experimentando en Estados Unidos con eso. Porque claro, ahorita la pregunta que se hace la población en general es ¿esto cuánto va a durar? Y no tenemos respuestas, evidentemente, claro, ¿no? para llegar ya al final de esta historia. Mire, ¿Cómo observa ese tipo de...? Eso ya es un poco menos sólido. Los riesgos son altísimos, la evidencia es muy débil, ¿no? Y además el procedimiento es complicado. No podríamos implementarlo en poco tiempo. Ya. La gran solución para esta pandemia es la vacuna. Exacto. Es la vacuna, no hay otra. 20 o más equipos de o eventualmente, ¿no?, un tratamiento antiviral, ¿no?, que también se está probando nuevas tecnologías. En materia de vacuna, lo que sí podemos decir hoy, hace 2 días el Instituto Nacional de Salud acaba de completar el genoma del virus peruano. El que tenemos acá, y ha sacado 2 conclusiones. Primero, el virus que tenemos acá vino de Europa. No viene de Asia, viene de Europa. Y en el caso de Perú ya tiene 3 mutaciones. Viene de Europa, pero ya mutó. Esto sirve muchísimo para el desarrollo de la vacuna posteriormente, porque toda esa información se junta y se puede desarrollar una vacuna con esa información. Y lo que dice muchísimo del Instituto Nacional de Salud y su capacidad para hacer este tipo de mapeo genético, ¿no? Sumamente interesante, porque eso quiere decir que efectivamente tienes una variedad peruana, por decirlo de alguna manera. Claro, y que somos capaces, en el Instituto Nacional de Salud, de hacer ese tipo de diagnósticos. Estas 3 mutaciones, ¿cómo van a pesar en la eventual desarrollo de una vacuna? Sería fabuloso que aparezca acá, pero digamos, si la vacuna viene de afuera, ¿habría que adaptarla entonces a esas mutaciones? Esa información pasa a un centro internacional localizado en Estados Unidos, que recoge todas las variantes, y para desarrollar una vacuna ve en qué se parecen todos los virus, en qué siempre se parecen. No se fijan en la mutación, se fijan en lo que son iguales. Entonces vamos a desarrollar una vacuna para lo que son iguales, ¿no? Y más o menos así... Leía esta descripción que hacían unos científicos muy reputados, pues, que era que un virus es un pedazo de malas noticias envuelto en proteínas. Efectivamente. Algo así es. No, bueno, el mundo será marcado por la presencia de los virus, por esas malas noticias. Sin duda, sin duda. Ahora, volviendo al martillazo. Usted ha explicado bien y en realidad ha explicado algo que he escuchado de colegas suyos también muy reputados. Acá en realidad lo que estamos haciendo es comprar tiempo en parte también para que el sistema de salud se prepare, ¿no?, para enfrentar precisamente el pico.
que como ha dicho al menos el presidente ahora y usted mismo ha comentado, sería pues en unos 8 días o 9 días, tal como está planteado. Y está el tema de los ventiladores. Entonces usted ha explicado también muchas veces que cuando estamos hablando de camas UCI, no estamos hablando sencillamente de algo sencillo, estamos hablando de casi un pequeño sistema que involucra además del ventilador, el personal, ¿no? Necesario. No es toda una logística. Toda una logística. Pero se ha hablado en los últimos días de las iniciativas nacionales para fabricar estos ventiladores con las famosas impresoras 3D ahí. Iniciativas de la Católica, de la UNI, y usted nos habla que ahora estamos ya cerca a las 500 camas UCI. ¿Es verdad que se puede realizar Made in Perú una buena cantidad de ventiladores que nos pueden ayudar a enfrentar esta situación? Acabamos de aprobarlo. Hace una hora acabamos de recibir la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas para que se produzca un ventilador desarrollado en el Hospital Naval con asistencia, entre otros, de la Universidad Católica, pero es un desarrollo propio del Centro Médico Naval y eso permitiría desarrollarlo ya en serie. Eso es una tremenda noticia para nosotros en medio del ahogo que tenemos en ese mercado salvaje que todos los países han salido a comprar. Y nosotros hemos podido desarrollar una tecnología que nos va a servir, junto con otras tecnologías, por supuesto, para reducir el impacto en nuestros compatriotas, ¿no? Si tú pones la lámina otra vez... A ver si regresamos, por favor, Jackson, al cuadro. Ahí está. Lo que más nos preocupa es como un gorrito negro, ¿no? Exacto. Ese gorrito negro va, como tú lo has dicho, nosotros hemos ganado tiempo, pero va a haber un segmento de nuestra población que independientemente a las máquinas, que independientemente al edificio, al esfuerzo de nuestros colegas, ¿no? Esta es la segunda característica de este virus. La primera característica es muy contagioso, por eso estamos separados. La segunda característica es que es muy violento en la población mayor de 60 años y con bajas defensas. Y un grupo de la población va a fallecer, ¿no? Entonces, lo hemos visto en las imágenes en otros países y nosotros no queremos que nos pase eso, ¿no? Nos estamos preparando como Ministerio de Salud con otras organizaciones para acompañar con dignidad y con respeto, con mucho cariño, a los que eventualmente nos dejen. El problema acá no es que nos dejen solamente, sino que acá nos van a dejar muchos en poco tiempo, ¿no? En nuestros hospitales, a veces en la casa, y precisamente por esa manifestación violenta, o sea, cuando se hace, y que genera incertidumbre en las personas, mucho dolor en las familias, porque no van a poder acompañar a sus seres queridos, lo van a dejar en el hospital y luego esperarán tendrán la esperanza de volverlos a ver. Pero aquellos a quienes no puedan volver a ver, hemos tenido una reunión hoy día con líderes religiosos de diversas tendencias para que nos acompañen espiritualmente al pueblo peruano en este duro momento. Y también vamos a movilizar a un grupo importante de psicólogos para que acompañen a las familias en este difícil tránsito, claro, porque así como es un duelo particular no nos podemos dar la mano, no nos podemos abrazar, no nos podemos besar, la enfermedad también nos impone la pena de no podernos despedir, como lo solíamos hacer. ¿Qué nos dicen los 61 fallecidos hasta ahora? Bueno, digamos como grupo, hay algunos que no son tan mayores, sabemos pues las comorbilidades, ¿no? Y las enfermedades que pueden aquejarlos, pero ¿qué nos dicen este grupo hasta ahora? Nos dice básicamente que el comportamiento es similar al que sucede en otros países. La mayor parte son personas mayores de edad que tienen diabetes o hipertensión, en algunos casos sobrepeso. Hay algunas excepciones, como un joven de 26 años que sin comorbilidades
falleció, pero no es la regla. La regla son personas mayores y a los cuales hay que cuidar. Les pido a la población peruana que tomen mucho cuidado de sus abuelitos, de sus abuelitas, de aquellas personas que son hipertensas, diabéticas, que están con alguna quimioterapia o con alguna enfermedad que los debilita. Los cuiden mucho. Y la mejor forma de cuidarlos es quedarse en casa, no exponerse. Cada vez que salen hay un riesgo de traer a la casa el virus, ¿no? ¿Cuánto ayuda el tema de la vacuna del neumococo para esta población? Ayuda en el sentido que como estas personas están debilitadas, tienen gérmenes que los invaden en ese momento, ¿no? Uno es el neumococo. Si estas personas ya están vacunadas contra el neumococo, se elimina una de las enfermedades que puede matar, ¿no? Mejora la posibilidad de sobrellevar esta enfermedad. Por lo general es neumonía. Es neumonía, pero a veces la neumonía es producida por el propio virus y otras es una infección oportunista, digamos. En el momento en que el virus está atacando, entran bacterias también, como el neumococo, a invadir, ¿no? Eso es... Un cambio de protocolo, por decirlo de alguna manera, también violento ha sido el tema de las mascarillas, ¿no? Correcto. Al principio el mundo decía, oiga, no exageren, no es necesario, es solamente necesario en todo caso para el que esté infectado. Pero el tema asintomático del virus, que en algunos casos, según lo que he visto pues de los estudios estadounidenses, 1 de cada 4 casos podría llegar a ser asintomático, es decir, 25%, es altísimo. Ha cambiado completamente esta percepción y desde mañana el uso de mascarillas en espacios públicos en Perú va a ser obligatorio. Obligatorio, efectivamente, y acompañado... Es que estamos aprendiendo. Así es. Estamos aprendiendo. Lo que sabemos hoy probablemente mañana no sea tan sólido y aprendamos otra cosa, y aprendamos más acerca de este virus y cómo se comporta, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora como gobierno es vamos a invertir vamos a comprar cerca de 10 millones de mascarillas para repartirlas en el pueblo peruano. ¿Por qué? Porque así como el Ministerio de Salud tiene dificultades o la Seguridad Social tiene dificultades para comprar todo en el mercado, usted, señora ama de casa, también, ¿no? Los estudiantes no van a la farmacia y los precios son exorbitantes. Las mascarillas de 4 soles no existen más. Son de 20 soles, 30 soles, 40 soles, mercado negro. No, claro. Eso, claro. Y yo estoy usando una mascarilla que es además hospitalaria, digamos, no hospitalaria, pero de material de farmacia, ¿no? Sí. Pero sí se puede usar una mascarilla de tela. Y nosotros hemos sacado una norma. Vamos a comprar 10 millones de mascarillas para ser repartidas especialmente a las poblaciones vulnerables, para que tengan su mascarilla de tela, que la pueden reusar, ¿no? Y así influir en el mercado para que baje. Que baje un poco. ¿Qué tan necesarios son los guantes? Depende, ¿no? Por ejemplo, para cajeros, para gente que maneja dinero, hace las transacciones, te doy una moneda con virus, ¿no? Entonces, ahí los guantes son necesarios porque luego se descartan y se botan. ¿Cuánto tiempo se queda el virus en monedas o en superficies? Depende del uso, ¿no? En estas superficies puede quedar 4 o 6 horas, hasta más, dependiendo de la humedad, de la limpieza. Pero 4 o 6 horas se queda fácil. Y entonces otra vez, el lavado de manos permanente, el gel que tenemos en los estudios, y su transparencia para discutir todos estos temas. Le agradezco la visita además, porque ahora, como comprenderá, los periodistas nos estamos acostumbrando al Skype y la teleaudiencia también. Y qué bueno que los periodistas se hayan, además, empapado en los temas de salud pública. Sí, no, nos hemos ido vuelto expertos, así como éramos expertos en el tema del abajato, ahora nos estamos volviendo expertos en el coronavirus. Le agradezco otra vez y quería para terminar que usted le cuente a la población qué cosa es lo que podemos esperar, porque evidentemente esto tiene un nivel de incertidumbre, de estrés, como usted ha señalado, de sufrimiento también en el caso de muchas familias y de temor, evidente. ¿Qué le puede decir? ¿Vamos a salir de esta situación? ¿Va a durar mucho tiempo? ¿Vamos a cambiar completamente nuestra vida? Cierre, por favor, con un mensaje. Bueno, nuestra vida ha cambiado y no va a volver a ser la misma de antes, de ninguna manera. Todo aquello, lo que te decía,
Nuestro contacto entre seres humanos ya no va a ser el mismo. Nuestro relacionamiento en las escuelas, en los trabajos, ya no va a ser el mismo. Vamos a usar intensivamente el teletrabajo. Probablemente pasará algún tiempo hasta que veamos cómo volvemos a ir a los cines, a los teatros, a los conciertos, masivos, claro. O a los estadios, ¿no? ¿Qué medidas tomaremos para que nos mantengamos distanciados? Habrá un gol y no nos podremos abrazar entre nosotros, las barras ya no podrán ser las mismas, los aeropuertos serán probablemente los últimos que abran, los viajes internacionales serán demasiado espaciados, toda nuestra vida habrá cambiado. Probablemente en algunos casos, estaba leyendo algunos artículos que lo que está pasando en Europa, regresaremos al mundo rural, volveremos a nuestras casas o villas, ¿no? De las cuales partimos a la gran ciudad, volveremos allí porque es más seguro, porque no necesitamos la ciudad. Los carros ya no los estamos utilizando, probablemente los usemos menos. Eso para decir de nosotros, pero nuestro mundo ya está cambiando. Nuestros cielos son más azules, los delfines han aparecido en las playas nuestras al frente de Lima. Las aves migratorias. Las aves migratorias. Playas también. Todo está cambiando en el mundo por un virus. Nos ha cambiado la vida y nos ha cambiado el planeta. Y un concepto también probablemente de mayor solidaridad, ¿no? Esto está pensado, ¿no?, en el colectivo. Claro. Luego de tanto individualismo, así que bueno, nos conocemos más. Algo aprenderemos, nos conocemos más a pesar de estar más separados físicamente, ¿no? Es toda la... las familias que han estado por supuesto, 15, 20 días juntas, claro. Que no es mi caso porque yo paro en el trabajo, pero en la familia se conocen más, supongo, ¿no? Los que ya no se conocen, bueno, ya son casos particulares. Ese es otro tema. Oiga, ministro Víctor Zamora, gracias otra vez por acompañarnos esta noche. Ha sido muy ilustrativo, muy útil y yo creo que en cierta medida también esperanzador. Gracias otra vez por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el ex ministro de Educación, actual director senior del Banco Mundial de Educación, Jaime Saavedra. No se vayan. Antes de ser ministro de Educación, el economista Jaime Saavedra venía del Banco Mundial, luego volvió al Banco Mundial y ahora es director senior del rubro de educación, para todo el mundo, valga la redundancia, del Banco Mundial. Y efectivamente la educación, como nos lo acaba de describir el ministro Víctor Zamora, es parte de nuestra vida diaria y es parte de lo que se está transformando y es lo que se está viviendo ahora mismo. Es algo sin precedentes porque la gran mayoría de niños, no en el Perú, en todo el mundo, no se encuentran en las clases tal y como las conocemos. Desde el lunes se inician las clases virtuales para los colegios de todo el país. Colegios privados también están teniendo pues ya sus iniciativas desde hace un tiempo y es todo un desafío y un mundo nuevo el que confrontamos también en la educación de nuestros hijos. Don Jaime Saavedra, gracias por estar con nosotros. Enrique, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Usted ha escrito en su blog efectivamente planteando los desafíos que estamos confrontando y cómo evidentemente las herramientas en línea van a servir siempre y cuando se combinen con lo que hay, porque vivimos pues un mundo completamente heterogéneo, donde no todos los niños pues tienen acceso a una computadora o a una tablet, y la radio y la televisión son instrumentos fundamentales. ¿Qué nos puede decir de lo que vamos a confrontar ya particularmente desde esta semana que viene? Sí, mira Enrique, estamos viviendo una de las crisis educativas más grandes que probablemente vamos a vivir en nuestra vida. En este momento, como tú decías, 1.600 millones de niños están fuera de la escuela. Casi el 80% de chicos que debían estar en este momento en la escuela no lo están. Y en muchos países se prevé que esto puede durar varias semanas y algunos meses. En el hemisferio norte, las clases en algunos casos ya acabaron 2 o 3 meses antes de lo esperado, y en el hemisferio sur las clases no están empezando, y esperemos que empiecen lo antes posible, pero pueden ser varias semanas en las cuales los niños están fuera del aula. Y como tú decías, tenemos un reto muy grande porque las oportunidades no son las mismas para todos los niños.
Hay la posibilidad de hacer recuperación de clases a través de acceso a Internet y hacer clases en línea, y muchos países lo están tratando de hacer, pero lamentablemente, particularmente en los países de ingreso medio o en los países más pobres, una gran cantidad de chicos no tienen acceso a un equipamiento, no tienen acceso a Internet, y entonces, por lo tanto, uno tiene que utilizar modalidades muy creativas y en los cuales se combinen distintos mecanismos de llegar a los chicos, ¿no? Que van desde Internet también, porque algunos lo tienen, utilizar el Internet para llegar a los maestros con materiales para ellos, pero también utilizar otras herramientas, utilizar las redes sociales, utilizar las redes de WhatsApp para poder llegar a los maestros, para llegar a los padres y darles instrucciones, pero el contenido de los niños puede llegar por Internet, pero puede llegar por la radio, puede llegar por la televisión, puede llegar por material físico. Entonces hay que utilizar todos los mecanismos posibles que tengamos para asegurarnos que no solamente los niños con mayores recursos puedan recuperarse de este shock. Hay entonces un desafío multiplataforma, por decirlo de alguna manera, y hay otro también de contenido y yo diría de método educativo. ¿Cuándo funciona esto y cuándo no? O mejor dicho, ¿cómo debería funcionar más allá efectivamente de utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición? Evidentemente el docente también tiene que dar un vuelco o un cambio importante en su forma de enseñar. Claro, ahí tenemos desde el docente en algunos países en donde hay la posibilidad de hacer trabajo en línea, del docente que va a tener que acostumbrarse a interactuar con sus alumnos a través de la pantalla. En algunos casos sí ya había alguna costumbre de hacerlo, pero en muchos países eso es algo nuevo y muchos países estamos tratando de avanzar muchísimo más rápido de lo que uno hubiera pensado. Pero al mismo tiempo también en los casos en los cuales el acceso en línea no sea factible, los maestros van a tener que tratar de mantener el contacto con los chicos a través de redes de WhatsApp, a través de los padres de familia, y también tiene que haber un contacto distinto de los ministerios de educación con los padres de familia y con los maestros a través de las redes sociales. Pero el punto central es asegurarnos que el contacto se mantenga. El contacto de las autoridades con los maestros se mantenga y de los maestros con los padres y con los chicos se mantenga. Ese es un punto absolutamente crucial. No vamos a recuperar completamente el proceso educativo. El proceso educativo es un proceso, es una vivencia, es algo que los chicos viven interactuando con sus pares y con los maestros. Eso no se va a recuperar perfectamente, pero sí se puede mantener un enganche con el sistema educativo, con el proceso educativo. Y eso es crítico porque tenemos que asegurarnos, digamos, de aprovechar esta coyuntura para formar mejor a nuestros chicos en todos los niveles. Pero preocupa, por ejemplo, y en muchos países es una preocupación para los ministerios de educación, que si los periodos de desenganche, digamos, o de vinculación de jóvenes en secundaria con el sistema educativo, las tasas de deserción pudieran incrementarse. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar muchísimo y hay un rol muy importante de los padres, de los maestros, para asegurarse que los niños y que los jóvenes se mantengan vinculados a la escuela. Pienso en el rol de los padres, como usted señala, porque claro, todos siempre decimos que la casa es la principal escuela, el compromiso de los padres y demás, pero la verdad es que en muchos casos, pues, los padres le dejan al sistema educativo la mayor parte de la responsabilidad desde el momento que dejan al niño o a la niña en la puerta del colegio. Evidentemente una situación como esta va a exigir que los padres redoblen el interés en que precisamente el niño, la niña o el chico o la chica estén enganchados, como usted señala. Exacto. Yo creo que esto va a ser una oportunidad para que aquellos padres que pensaban incorrectamente que este es un tema, la educación es un tema de la escuela, que yo lo dejo en la escuela, o si estoy en una escuela privada, si mi hijo está en una escuela privada, bueno, yo estoy pagando una pensión, entonces ya que el colegio se encargue. Eso es un error, y eso fue un error, eso es un error y será un error. Pero esto es el momento justamente que los padres de familia se van a dar cuenta, ¿no?, del importante rol, del crucial rol que tienen en el proceso educativo y que tiene que ser un proceso en el cual maestros y padres trabajan juntos para formar a los chicos. Usted ha tocado otro punto muy importante, que es el tema de los programas alimenticios. Así como en el Perú existe Caliwarma, en muchos otros países del mundo con población vulnerable, el colegio es también
el escenario o el mecanismo de transmisión, por decirlo así, en muchos casos de la comida más importante del día. En el Perú estamos viendo que se va a garantizar, ¿no?, la distribución de caliwarma con, digamos, metodologías alternativas o creativas. ¿Qué tan importante es mantener una política como esta? Y sobre todo en tiempos como los que se nos vienen, ¿no? Sí, mira, justamente tú estás resumiendo, digamos, los principales impactos inmediatos de esta crisis en el sistema educativo. Uno es la la potencial pérdida de logros de aprendizaje, y que puede ser más grande para aquellos chicos que tienen menos recursos. Segundo, las posibilidades de aumentos en las tasas de deserción, particularmente en la secundaria. Y tercero, el tema de los alimentos. Se calcula que aproximadamente unos 300 millones de niños pueden estar perdiendo su principal alimento durante el día. Y es crucial entonces hacer como lo que se está haciendo efectivamente aquí en el Perú, de buscar mecanismos creativos a través de los cuales se pueda llegar a esos niños. En otros países se está haciendo algo parecido al Perú, o si no se está reemplazando por una transferencia monetaria que le llegue a los padres de familia. Pero es crucial reemplazar digamos, lograr que los chicos no pierdan justamente el alimento, que es crucial para su desarrollo cognitivo y para su desarrollo y bienestar en general, ¿no? Para ir cerrando, Jaime, el Perú va a iniciar el tema de todas estas clases virtuales con un énfasis en la materia de ciudadanía. Y evidentemente, pues acá, como usted bien sabe, el currículo ha ido cambiando y tiene que ver mucho con aprendizajes. Usted ha señalado que ya el mundo vivía una crisis de aprendizajes antes de que nos cayera este huaico encima. Pero está el tema, pues, de competencias, de valores. ¿Cómo abordar un tema como el de ciudadanía? Que claro, también ahora mismo las medidas que estamos viviendo son parte de un ejercicio ciudadano, ¿no? O sea, respetar el aislamiento social, ¿por qué lo debo respetar? ¿Por qué tengo que cuidar a la población vulnerable, a los adultos mayores, etc.? ¿Es posible, digamos, lograr el enganche de los alumnos con un tema como el de ciudadanía para acceder a las clases en línea y todo este desafío? Yo creo que es muy importante justamente aprovechar la coyuntura en la que estamos viviendo para darle a los chicos un conjunto de enseñanzas, ¿no? Y justamente estamos experimentando la importancia de comportarse como un ciudadano que no solamente piensa en su propio bienestar, sino en el bienestar común. Pero yo creo que esto va a ser un proceso de aprendizaje para todos. Va a ser un proceso de aprendizaje para los niños, de cómo interactuar de manera distinta con sus padres y con sus maestros. Va a ser un proceso de aprendizaje para los padres de familia, que están viviendo una situación muy compleja, pero que se dan cuenta de la importancia que tienen ellos en el proceso educativo de los chicos. Va a ser un proceso de aprendizaje para los medios de comunicación, que justamente, si tenemos que basarnos mucho en la televisión y en la radio para poder llegar a darle los contenidos necesarios a los chicos, ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación en general en el proceso educativo. Nos vamos a dar cuenta también desde el punto de vista de las autoridades mismas de, por ejemplo, cuáles son las limitaciones y cuáles son las brechas que todavía tenemos digitales, cuáles son las brechas digitales que pueden tener nuestros maestros para poder utilizar mejor herramientas más modernas. Entonces, esto yo creo que va a ser un proceso de aprendizaje para todos. Y si aprovechamos el ministerio para entender mejor las brechas que existen, si aprovechan los maestros para poder capacitarse mejor en temas tecnológicos, aprovechan los medios de comunicación para mejorar su programación, aprovechan los padres de familia para mejorar su interacción con los padres de familia, podríamos salir con esfuerzo en un sistema educativo más fortalecido y que nos permita regresar a la senda en la cual muchos países estaban, en la cual estaba el Perú, de mejorar sus aprendizajes de manera acelerada. Ojalá así sea. Muchas gracias, Jaime Saavedra, por esta conexión. Al contrario, muchas gracias a ti, Enrique. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.
Este lunes 6 de abril se inicia la educación escolar a distancia y esta casa, TV Perú, el IRTP, van a ser pues un mecanismo de transmisión fundamental de toda esta programación. Vamos a conversar con Diana Marchena, asesora del Viceministerio de Gestión Institucional, para que nos cuente cómo se desarrollará Aprendo en Casa desde este lunes y cuál será la programación específicamente en televisión y radio. ¿Cómo está, señora Marchena? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Cuéntenos, por favor, cómo se va a desarrollar Aprendo en Casa desde este lunes. Sí, bueno, Aprendo en Casa es la estrategia que en esta situación tan difícil y en esta coyuntura tan difícil ha dispuesto el Ministerio de Educación para continuar con los aprendizajes, darle continuidad a los aprendizajes con un sentido de ciudadanía, con un sentido de buscar el bien común en esta coyuntura es muy importante. Y brindarles este espacio a nuestros niñas, niños y adolescentes para poder seguir aprendiendo es aún más importante como país, ¿no? Entonces, esta estrategia es multicanal, es la estrategia con la que se iniciará el año escolar. Los aprendizajes y las actividades propuestas vienen por 3 medios: televisión, como bien lo has mencionado, IRTP es nuestro gran aliado en este esfuerzo, radio con Radio Nacional también de IRTP e internet con la página web aprendoencasa.pe. La página web ya se encuentra en este momento disponible, pero el contenido de cada grado lo encontrarán a partir de este 6 de abril. Es importante, esta página web es de navegación libre, es decir, no consume datos. Entonces es importante que los padres de familia y los alumnos tengan también este abordaje multiplataforma, o sea, que consulten en la página web todos los detalles. Si bien, por ejemplo, acá en TV Perú se están realizando las promociones de cuáles van a ser las franjas horarias, ¿no?, dirigidas a cada sector del alumnado, es importante también entonces hacer la consulta en línea. Ahí lo que tenemos son 3 medios donde los niños y niñas pueden acercarse a la propuesta de Aprendo en Casa. Entonces, dependiendo de su conectividad, deberán elegir el medio que mejor se acomode a su situación en el hogar. Si tenemos internet, podemos consumir internet. Si además podemos complementar con la televisión, bienvenido sea. Podemos usar todos los medios para complementar porque todos ellos están articulados. Es importante entonces ahí el compromiso de las familias para organizarnos y hacer un horario. No se trata de que los niños estén conectados a los 3 medios durante todos los días. Pueden elegir el medio que más se acomode a su situación familiar y de esa manera desarrollar las tareas, ¿no? No estamos generando, y eso es importante, no generemos este estrés en los niños de que tienen que hacer la tarea o la actividad de la página web, tienen que ver el programa de televisión y además tienen que escuchar la radio. Lo importante es que hagamos un horario de trabajo donde nos planteemos realistamente qué es lo que podemos acceder y qué vamos a poder desarrollar. Muy bien, gracias Diana Marchena por estas puntualizaciones, y como estamos viendo en las imágenes, pues vemos a la madre, ¿no?, acompañando en este caso a la niña, a la alumna, a su hija. Entonces es muy importante que los padres estén acompañando, como lo acabamos de comentar también con Jaime Saavedra, que estén acompañando este proceso y que estén muy pendientes para que, como dice Diana, puedan organizar cómo abordan a partir de estas 3 plataformas un horario y una rutina que haga pues llevadera y útil para los alumnos. Vamos a una última pausa y regresamos. Se nos terminó el tiempo, les cuento que sigue en el Congreso el debate de la ley para aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el año 2020. Dentro de este amplio título está el famoso retiro del 25% de las AFPs. Continúan en el Congreso en este debate atípico, ¿no?, que es con representantes de parlamentos, otros divididos en 7 cuartos, y así están las cosas. Pero siga en la programación de TV Perú, siga con la conferencia de prensa que más temprano ofreció, como todos los días, el presidente Martín Vizcarra. Que tengan ustedes un excelente fin de semana, en mi caso, y nos reencontramos el lunes. Buenas noches.